Por segunda semana consecutiva, el autor George Morikawa nos dio un capítulo largo y ya hacía falta, le tocaba chambear. Pero lamentablemente la próxima semana no tendremos manga, pero esta vez se lo perdono debido a la gran calidad que tuvimos. Así que el día de hoy vamos a hablar de lo que fue el capítulo 1514 de Hajime no Ippo, que realmente estuvo increíble y dejó muchísimo que comentar. El capítulo comienza exactamente en donde nos habíamos quedado, con Sendo acorralando a Ricardo Martínez en contra de las cuerdas, atacando con todo lo que tiene. Definitivamente todos estaban muy tensos con esta situación e incluso el narrador hablaba de cómo en el cuarto round los puños de Sendo cobraban más fuerza y el intercambio contra el campeón, quien estaba contra las cuerdas, comenzaría. ¿Alcanzará el punto más candente este encuentro? Pudiendo ver a Sendo estando a punto de lanzar sus golpes en contra el campeón en el capítulo 1514, Puño Cerrado. Y de inmediato en la segunda página podemos ver cómo prácticamente a distancia nula Ricardo Martínez utilizó el peso de su cuerpo para lanzar las cuerdas hacia atrás y de esa manera ser capaz de conectar un uppercut de izquierda y luego un gancho de derecha, algo que muchos hicieron notar que básicamente esto fue un colmillo blanco, básicamente la técnica de Borsanjev, que consta de un uppercut y un gancho, lanzado ambos a gran velocidad, conectando de lleno en Sendo. E incluso debo admitir que me llegué a preocupar. ¿Realmente estos golpes iban a ser lo suficientemente poderosos como para detener el avance del tigre? Pero no fue así. Ante la sorpresa tanto del público como de Ricardo, Sendo exclamaba que eso no era nada. Ni siquiera se inmutaba luego de haber recibido los poderosos golpes del campeón, siguiendo con su ráfaga, conectando poderosos golpes en la guardia de Ricardo Martínez. Y recordemos que a pesar de que estos no sean golpes limpios, siguen teniendo mucho impacto. Ya Ricardo ha mencionado en capítulos anteriores cómo se le están adormeciendo después de tanto bloquear. Ricardo ya se estaba inquietando, a pesar de que le había dado golpes precisos y en una zona tan delicada como el mentón, parecía que no funcionaba. ¿Acaso Sendo se estaba aguantando el dolor? ¿O es que acaso no lo estaba sintiendo? Procediendo a esquivar un derechazo del tigre y preparar un golpe, ya que si no estaban funcionando por arriba, es decir, los golpes al rostro, tenían que funcionar hacia abajo, conectando un demoledor golpe al hígado, un golpe directo que no solo fue aquel que comenzó a destruir a Wally en su enfrentamiento, sino que también, como el mismo Date lo recuerda, ese fue el golpe con el que le rompió las costillas, pudiendo ver como el tigre por un momento estuvo a punto de desmoronarse, en un plano que muchos destacan aquel efecto de vidrio rompiéndose, pero no lo sé, en realidad no les quisiera dar tanta importancia, porque durante la pelea ya hemos visto cómo el autor lo ha utilizado bastante, y en situaciones que no sé si realmente meritan preocuparse demasiado. Así que por ahora este efecto visual lo dejaré en pausa para mi análisis. Y a pesar de que en la siguiente página Sendo se recupera de inmediato acercándose directamente a Ricardo y aparentemente apoyándose en él para no caer, no creo que esto signifique necesariamente que el golpe al cuerpo no tuvo efecto. A fin de cuentas, en su segundo combate en contra Ippo pudimos ver como el mismo Takeshi estuvo peleando muchos asaltos con las costillas rotas, así que no descartaría que este golpe de Ricardo sí haya provocado una lesión así de profunda. Ricardo, en el mismo instante que Sendo se acercó a él, estaba decidido a dar otro golpe mientras pudiese, pero algo en sus instintos lo hizo preocuparse. Sendo se apegó aún más a su cuerpo, apoyó su puño izquierdo en el costado de Ricardo y mientras giraba todo su cuerpo e incluso todo su puño, él mismo declaraba que esta era su técnica mortal, dándolo absolutamente todo el peso de su cuerpo, todo el giro y todo el impulso, conectando un golpe, uno con el puño cerrado, básicamente anula distancia, un golpe suficiente para lanzar volando al campeón.
Este es literalmente el mismo golpe que utilizó Sendo en contra Nargo, básicamente un discípulo del mismo Ricardo, y recordemos que aquel golpe fue el que comenzó a dar vuelta las tornas en aquel enfrentamiento, haciendo que Nargo llegara a gritar de dolor. Y a pesar que aquí Ricardo no está gritando de dolor, podemos ver un rostro lleno de sufrimiento, mientras declaraba que el tigre lo había mordido a una distancia nula. Hippo se levantó muy agitada de su asiento. Ese había sido un golpe pegado al cuerpo del rival. Aquí Miyata no podía entenderlo del todo. No entendía por qué la reacción de Ricardo había sido una tan poco común. ¿Acaso un golpe podía funcionar a una distancia tan corta? Aquí Hippo nos dice que sí, pero que tienes que lanzarlo girando la cadera sobre el pie de apoyo, preguntándole a Miyata si es que acaso Hippo también podía hacer algo así. A lo que nuestro protagonista simplemente nos hizo una sonrisa muy estúpida, obviamente dejando claro que sí puede, molestándose Miyata, pensando que ese tipo de personas es muy desagradable. Y por supuesto, recordemos que la primera trama que tuvimos en el manga, en aquel entonces en donde ni él ni Hippo eran profesionales, uno de los mayores cuestionamientos y problemas en Miyata era que no tenía poder destructivo y en cierto modo sentía envidia de aquellos que sí, entre ellos el mismo Hippo, ya que en cierto modo Miyata sentía que los boxeadores de ese estilo, aunque no tuviesen tanta habilidad como él, eran capaces de ganar un enfrentamiento. Aunque se me sigue haciendo extraño que Miyata haga esta pregunta y que se le haga extraño que exista este tipo de golpes. A fin de cuentas, Hippo los ha utilizado en el pasado e incluso el mismo Sendo, en combates que sí o sí Miyata debería haber visto en el pasado. Regresando al combate, Ricardo, a pesar de haber recibido un castigo brutal en su cuerpo, procede a huir con un juego de pies. Pero Sendo no lo iba a dejar escapar, comenzando a seguirlo de inmediato, girando su cuerpo, quedando ambos a media distancia. Aquí finalmente, luego de mucho tiempo, Takamura hace un comentario, refiriéndose directamente a la mente de Ricardo, al verlo plantarse frente a Sendo. Definitivamente, si es que el campeón huyera ahora, su orgullo no se lo perdonaría, pero había algo muy peligroso. Esa era la distancia en la que queda al alcance de los colmillos del tigre, viendo cómo Takeshi Sendo, sin ninguna vacilación, preparaba su técnica maestra, su técnica especial, el Smash, sorprendiendo a todos en el público y por supuesto también a Hippo. Y sin estar seguro, te diría que es la primera vez que ocupa la técnica en este combate. En este momento no estoy seguro si lo ha utilizado antes, pero definitivamente ahora viene en una situación idónea. Pasando a un dibujo espectacular, de Sendo con todo el impulso y con todo su rastro ensangrentado y sus ojos llenos de salvajismo y determinación, exclamando que siente cómo le hierve la sangre y que el corazón estaba a punto de salirse de su pecho, mandándole todos los ánimos a sus puños, esperando que conecten. Pero Ricardo no se iba a quedar quieto esperando aquel golpe. De hecho, el mismo Miyata lo notó de inmediato. Lo que estaba esperando Ricardo era una contra, reconociendo Hippo que era la misma que había mostrado en su combate en contra Wally, cuando el niño mono imitó el Smash de Sendo y Ricardo lo destruyó con una contra para luego ganar el combate. Definitivamente Ricardo estaba esperando este momento, y el mismo Hippo comenzaba a asustarse. Si es que Sendo lanzaba el golpe completo y recibía una contra, iba a estar acabado, viendo cómo el tigre seguía usando toda la fuerza para lanzar aquel puñetazo. A los ojos de Hippo ya no había cómo detenerlo, era demasiado tarde, esta situación estaba muy mal. Acabando aquel capítulo con el aviso de que la próxima semana no hay manga. Y respecto al final, definitivamente creo que absolutamente todos los miembros del fandom estamos esperando que Sendo utilice el ante Ricardo Martínez que nos mostró en su sparring en contra Takamura, y además es aquel que estuvo intentando mejorar con el mismo Miyata, y es por eso que creo que Ichiro no hizo ningún comentario en este momento, o mejor dicho, es por eso que el autor no nos mostró la mente de Miyata y sí la de Hippo, quien no conoce como tal esta técnica, no conoce que Sendo
puede tener su smash a mitad de camino si es que la otra persona lo va a contragolpear. Básicamente algo muy similar a lo que el mismo Hippo desarrolló con su Dempsey Roll. En verdad me parecería una cagada que Sendo literalmente lance el smash y reciba una contra como si no se hubiese esperado o no hubiese entrenado absolutamente nada para el combate. Así que sí estoy esperando el ante Ricardo, y si es que va a funcionar o no, no sabría decirlo, pero creo que la simple sorpresa que se llevaría el campeón mundial ante un Sendo utilizando una técnica un poco más avanzada que simplemente un golpe poderoso podría ser lo suficientemente interesante. Y ya con ese punto terminado, quisiera mencionar otra cosa que ya hemos estado esperando mucho tiempo, que es Ricardo sacando su verdadera personalidad, básicamente la que alcanzamos a ver un poco en su combate en contra Date y la que también vimos un poco en su combate en contra Wily. Ya recibió un golpe directo de Sendo, ya está siendo presionado, y si llega a recibir otro golpe, definitivamente va a tener que ponerse serio y utilizar todo lo que tiene y toda técnica que no ha mostrado en muchísimo tiempo. En verdad quisiera hacer otro video aparte hablando de Ricardo Martínez, creo que es necesario, y aprovechando que no hay manga la próxima semana, quizás sea el momento de traerlo. Hablemos de los sentimientos de Ricardo Martínez y de cómo Sendo podría llegar a sacar a aquellos que han estado esperando en su interior durante básicamente toda su carrera. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo. Buenas noches.